Parisi, Franco sigue en la polémica. Ahora su hermano Antonino Parisi es acusado de violencia intrafamiliar. Más la queja Además, de la Universidad de Chile. Exacto, más, ese es para Franco Parisi, exactamente más. Supuestamente la denuncia de la Universidad de Chile por malversación de fondos, de dineros en contra de Franco. La verdad que le están dando duro esta semana. Y muchos dicen que quien es el primero en involucrar en la política Antonino Parisi, que hasta este minuto se había mantenido un poco al margen de la campaña de su hermano, es el mismo Franco, que en la primera instancia asegura que él no tenía absolutamente nada que ver con la deuda provisional de estos dos colegios, que era su hermano Antonino el que estaba a cargo, y incluso en una entrevista con Radio Bio Bio es súper tajante, dice que si él cometió algún error es haber confiado en su hermanito Antonino. Y que su hermano es el que tiene que pagar finalmente. Claro. Que finalmente él es el que tiene que pagar. Claro, porque y ellos... que si él va a ser presidente, su hermano no va a estar en el gobierno. No va a estar en el gobierno. Sí, Y a lo que Antonino dice, más da que lo ni mismo, quería, no porque puede. no tenía ninguna intención. Pero el problema, claro, porque ellos aparecen como un puro producto. Claro. Se venden como los Parisi. Exacto. De hecho, hacen un programa en el cable, hacen un programa acá, y ellos permanentemente se presentan como una persona. De hecho, participan en esta sociedad ellos dos. Pero cuando pasa de todo este escándalo y revienta, claro, empieza la separación. Y además coincide, y aquí uno puede también ser suspicaz, Aldo, desde el punto de vista de la justicia, en que a propósito de todo lo que está pasando, bueno, viene justamente este caso de violencia intrafamiliar, de esta denuncia en contra de Antonino, el hermano del candidato presidencial. No sé, a mí esto, yo lo doy en cuestión públicamente, me parece muy raro. Este tema de los colegios, de estas supuestas deudas provisionales, porque son supuestas, esto que un juez no diga lo contrario, siempre son supuestas las cosas en materia de justicia, mientras un juez no diga lo contrario. ¿A cuándo se estallan? ¿Por qué no estallaron 4 meses atrás? ¿Sabe cuándo estallan? Al otro día. Cuando le suben los números a la Al encuesta. otro día de la franja presidencial. Y al otro día que sale una encuesta que dice que va en segundo lugar. Pero algo, ahí, perdona, qué sorpresa. no, dice que va en tercer lugar. Yo Segundo concuerdo, lugar, estaba pillando. bueno, tercero. Yo concuerdo contigo, básicamente, tercero. Ah, pues. La encuesta que se han dado a conocer a la opinión pública dice que va tercero. Ya, yo concuerdo contigo en muchas cosas, pero que esta denuncia era conocida públicamente, lo que estaba pasando en los colegios era sabido y que estallen ahora. Pero a mí me parece que no es el tiempo. Puede haber una duda en el tiempo que puede estar siendo utilizado para conseguir fines electorales. Pero perdona, esto es real. Hay un arbitraje de por medio, hay una demanda presentada por la masonería, está habiendo precisamente una denuncia en la Universidad de Chile por malversación de dinero en contra de Franco Parisi, hay una acusación de violencia transfamiliar contra Antonino Parisi, y me parece que es importante frente a una elección que se sepan estas cosas no solo de Franco Parisi, sino de todos, de los 9 candidatos que se están presentando a la presidencia. Claro. Me parece que es indispensable que así sea. Entonces, claro, tú puedes cuestionar el tiempo, obviamente esto está siendo utilizado para fines electorales, de acuerdo. Sí, te concedo eso el está punto. claro. Pero otra cosa es que nosotros, como votantes, como ciudadanos, como personas que vamos a ir el próximo 17 a dar el voto, necesitamos saber esta información, no solo de Franco, de todos, es un derecho. Qué gran observación. Qué gran observación, Julio. No puedo estar más de acuerdo con usted. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Si bien es cierto, y estoy completamente de acuerdo con Julio Vial, hay que saber todo de todos los candidatos. Pero ¿por qué solamente se bucea en el inodoro de Parisi y no se bucea en el inodoro de todos los demás candidatos? Bueno, estaba con nosotros el analista internacional Leonardo Buitrago también. Muchas gracias, Leonardo, por estar acá. ¿Corresponde o no corresponde involucrar a los familiares en las campañas políticas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Nos estamos pareciendo a Estados Unidos, con la única salvedad es que en Estados Unidos el escrutinio termina en algo. Ahora, debiera ser, tú cuando haces el ejemplo de Estados Unidos, ¿debiera ser en todas las sociedades replicado eso? Es decir, que uno conozca, como dice la Julia, la radiografía completa de todos los candidatos. En Estados Unidos hay 2 datos que son básicos para uno postular. Uno es su historial, el historial personal, individual. ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona y el historial médico? Con estos 2 datos uno dice, revisa para atrás cuando uno quiere postular. Y su infancia, a Obama, por ejemplo, le correspondió saber si había nacido en Hawái o no. Tener la certeza porque McCain decía, este señor no nació... Es como comprar un auto, saber quién era el dueño anterior y, digamos, si cumple con lo que promete. Ahora, ¿hay algo que en es Estados especial perdona, Julia, es especial el caso de los Parisi. Y perdón por ser majadero, pero ellos se venden como los Parisi, ¿no es verdad? Y resulta que cuando estalla esto, el candidato se separa del comillas malo, porque ese comillas malo le está perjudicando a él en la campaña. Entonces, bueno, yo lo presento a él, lo integro conmigo, lo hago aparecer conmigo, pero resulta que cuando las cosas no andan bien, yo me despego de él. ¿Eso es correcto? ¿Se debe hacer o en otra sociedad como Estados Unidos eso se castiga? No, en Estados Unidos es muy simplecito.
A primer escándalo retirado, a los candidatos retirados. O sea, en este caso, si estuviéramos en Estados Unidos, Franco Parisi debería haberse bajado. Y no sé si muchos otros hubieran podido presentar. De los 9 que hay. O sea, digamos, a todos les podríamos encontrar algo. Ahora quiero puntualizar algo que Es que no si se- nos ponemos a buscar... En términos de los medios no se ha hecho. Efectivamente, lo que dice Libardo, el tema del historial médico de los candidatos importantes. Acordémonos que Kennedy estaba muy enfermo y estaba manejando el país más importante del mundo. Estaba manejando bombas atómicas, inclusive. Acá en Chile tenemos varios candidatos que no voy a nombrar que tienen un historial médico peligroso, que podrían inclusive morir en el poder. Entonces tenemos que tener claro eso. ¿Qué pasa si le da un derrame cerebral al presidenta? Bueno, por eso en Estados Unidos se utiliza Lógico, eso, pero es importante. a propósito de lo que dice Sergio Pero me parece, Libardo, perdona, medio pero eso es discriminatorio. porque uno Es que es como importante, ciudadano por a través supuesto, de los del medios gobierno. no lo exige o porque los medios efectivamente no lo hacen porque hay un acuerdo tácito de no hacerlo. Perdón, y también para mi querido amigo, la pregunta es, ¿algunos candidatos tienen una maquinaria de poder más efectiva para encontrarles cosas a su oponente? Mire, en Estados Unidos son unas maquinarias espantosas y lo coloco como ejemplo. La persona que postule a ser diputado, que postule a ser senador, que postule a ser presidente, sabe que el escrutinio que le viene es hasta la tercera generación para atrás. Pero eso, Y pero eso es porque allá aparentemente no hay una censura. Pero a mí me da la sensación que aquí existen ciertos resguardos de los medios. Es decir, yo no voy a ahondar tanto en esto, porque si ahondo en esto del comando del otro lado te dicen, compadre, le pego un pencazo al otro. Entonces pareciera ser, y aquí me estoy carrileando, pero pareciera ser que hay ciertos acuerdos tácitos porque finalmente el ciudadano no conoce, Perdón, como dice Felipe. Sergio, el historial médico porque nadie lo exige Perdóname. y nadie va por él. Felipe, Porque agrégale pareciera algo. que no es noticia. Agrégale algo. Hay que reconocer también que aquí los medios asociados a ciertos círculos de poder también tienen sus candidatos y le dan a alguno y con el otro se guardan. Claro. Un hecho sabroso, Libardo, quiero aprovechar la presencia de un hombre tan docto y sabio como Libardo Cuchago para preguntarle un hecho casi picante. ¿Se acuerda que en Estados Unidos, corríjame, un candidato o un precandidato a la presidencia de la República de Estados Unidos de Norteamérica cayó porque le pillaron una polola, ¿no es así? En un yate iba Sí. con ella sentado en las rodillas, en las piernas, y eso lo derribó. Quizás la sociedad americana se puso de acuerdo en lo siguiente. Dijo, ¿sabe qué? Los patrones que nosotros vamos a aceptar como candidatos, cualquiera que sea, es que tenga un comportamiento moral, de cierta manera, que sea ejemplar, Sea que no tenga probo. Sin embargo, Clinton quebró esa tendencia. Eso es. Quebró, porque Clinton Pidiendo reconoció por primera vez que había fumado marihuana. Y ese reconocimiento, puesto a la luz de la opinión pública, dijo a los electores que en Estados Unidos yo fumé marihuana. Dicho de otra manera, presenté- él lo dice antes que aparezca la foto del video fumando Sí, sus pitos. exactamente. ¿No es Y verdad? no fui Pero él lo tampoco. transparenta. Claro, y Claro, no fui lo dice tampoco. antes que aparezca. Y no fui tampoco, no hice el servicio militar. Pero también resultó cuando dice después, cuando tiene sexo oral, digamos, con su secretario. Bueno, ahí mintió. Exacto. Ahí mintió. Entonces Clinton pasa a dos patrones. Dos patrones. Pero voy a lo de fondo, a la pregunta de Felipe. No hay un consenso en la sociedad chilena respecto a cuál es el patrón que tiene que tener un aspirante a la presidencia. Y por lo tanto, no podemos medir Pero con varas porque las Está misiones bien, salen está bien. raras. Pero Libardo, Julio, en ese sale sentido, rara. es súper interesante poder obtener información, Perfecto. no solo, creo, de los 9, sino también precisamente de su familia. Como en Estados Unidos, en las campañas presidenciales, las familias ocupan un lugar tremendamente importante. Entonces- y creo que acá se está realizando cada vez más de lo mismo. Julia, tú tienes razón. Pero pongámonos de acuerdo que va a ser así. Sí. Pongámonos de acuerdo que va a ser Claro. así. Ley pareja no es dura. Sí, pongámonos de acuerdo de que va a ser así, porque ¿sabes qué? A mí esto me aburre en el sentido de estas discusiones y no he Que escuchado utiliza a uno. a la señora, Déjame no. decirte una cosa. No he escuchado a un candidato que nos hable del Chile que nos hemos imaginado en el futuro. Dos, no hemos hablado, propuestas, no hemos hablado del ámbito que a mí me interesa, cuando Chile tiene el momento de su relación vecinal la más baja en muchos años, frías relaciones con Argentina, demandado por Bolivia, demandado por Perú, a punto de conocerse un fallo por Perú, El año. que por primera vez Ecuador haga una declaración tan fuerte apoyando a Bolivia. Es decir, los amigos con la relación fría con Brasil, yo no he escuchado a los candidatos en esa dirección. Entonces, yo Sí. digo, no estamos debatiendo. Libardo, los y temas a que propósito de deberíamos lo debatir. mismo, ¿qué es lo que